Alemania y China buscan fortalecer sus vínculos económicos en medio de la incertidumbre global generada por la ofensiva arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump. En ese contexto, Friedrich Merz y Xi Jinping se reúnen en Pekín para recalibrar una relación comercial clave. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Merz anuncia en Pekín que China hizo un pedido de aviones al fabricante europeo Airbus en el primer día de su visita al principal socio comercial de Alemania. Xi asegura estar dispuesto a llevar sus relaciones a nuevos niveles. Islandia planea un referéndum sobre la reanudación de las negociaciones para adherirse a la Unión Europea casi 3 años después de abandonarlas. El presidente de China, Xi Jinping, recibió este miércoles en Pekín al canciller alemán Friedrich Merz en el marco de su visita oficial al país asiático. Ambos líderes abordaron el estado de las relaciones bilaterales, la cooperación económica y asuntos de seguridad. El encuentro se celebró después de que Merz mantuviera una reunión previa con el primer ministro chino, Li Keqiang. Es el primer viaje de Merz a China como canciller. La visita llega tras el paso por Pekín de otros líderes europeos y coincide con un momento de creciente distanciamiento entre Europa y Estados Unidos. Andreu Jerez, en nuestro estudio parlamentario, con más detalles. ¿Qué tal, Andreu? Bueno, el gobierno alemán reconoce la importancia de China como aliado, pero también subraya la necesidad de evitar una excesiva dependencia del gigante asiático. ¿A qué se refiere exactamente con eso? ¿Qué tal, Silvia? Bueno, al gobierno de Friedrich Merz le gusta usar una palabra en inglés para resumir su política respecto a China. Ellos hablan de de-risking, es decir, reducción de riesgos. Berlín sabe perfectamente que en el actual contexto geoestratégico, en el que un aliado histórico como Estados Unidos ha dejado de ser un socio fiable, Alemania no puede prescindir ni reducir sus relaciones económicas ni diplomáticas con China. Pero Alemania sí quiere evitar errores del pasado, como por ejemplo el cometido con la importación de gas ruso, del que la primera economía europea y su industria fueron dependientes durante décadas. Con el inicio de la invasión rusa de Ucrania, uno de los puntales del modelo económico alemán desapareció y el país aún lo está pagando, con un débil crecimiento tras años de recesión. Ese es el trasfondo que preocupa a Berlín respecto a las inversiones del gigante asiático o la excesiva dependencia de las exportaciones alemanas del mercado chino. Una invasión militar china de Taiwán, por ejemplo, podría situar de nuevo a Alemania en una situación comprometida como la que sufrió tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania y el fin de la llegada del gas ruso. Andreu, el canciller Friedrich Merz espera de Pekín que use su rol de potencia mundial para influir en Rusia y contribuir así a frenar la invasión de Ucrania. ¿Es esta una posición realista por parte de Alemania? Sí, en Berlín cunde la idea de que además de Putin hay 2 líderes mundiales más que pueden contribuir a acabar con la guerra en Ucrania. Uno es Donald Trump, cuya posición respecto a Ucrania ya conocemos, y el otro es el presidente chino Xi Jinping, con el que Merz se reunió este miércoles. El canciller alemán recalcó antes de subir al avión que lo llevó a Pekín que el gobierno de Xi podría usar su relación con Rusia para presionar a Putin en su invasión de Ucrania. El fin de las llamadas exportaciones de productos de uso dual, es decir, productos como semiconductores o motores para drones que pueden tener uso civil o militar, podría ser una de esas medidas que tomase China. Pero una vez que Merz bajó del avión y pisó territorio chino, no repitió esa petición, al menos no en las comparecencias públicas que hemos visto a través de medios de comunicación y de agencias de noticias. Es evidente que Berlín ahora mismo prioriza su relación comercial con China, que es vital en un momento de debilidad económica, a las exigencias públicas a Pekín para que presione a Moscú. Muchísimas gracias, Andreu Jerez. Y por supuesto seguimos con este tema en la economía, porque es de economía lo que se está hablando, ¿no? Así es, Silvia. La visita de Friedrich Merz a China tiene grandes implicancias para las relaciones entre 2 de las 3 economías más grandes del mundo, generando una gran expectativa en el sector empresarial alemán. Merz llegó a China con una delegación de 30 empresarios de los principales consorcios alemanes en un intento por mejorar las condiciones de las empresas locales en el gigante asiático. Los temas más sensibles para la economía alemana son el acceso sin restricciones a los minerales críticos, la creación de un clima de competencia justa para las firmas alemanas en China y la atracción de inversiones chinas hacia Alemania. Merz aseguró que más funcionarios visitarán China este año para avanzar en estos asuntos estratégicos.
Y vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para conocer más detalles de esta visita del canciller alemán a China. Nuestro compañero Ezequiel está ahí esperándonos. ¿Qué tal, Ezequiel? Decíamos que hay muchas expectativas alrededor de este viaje. Concretamente, ¿qué beneficios económicos podría generar este estrechamiento de relaciones entre ambos países? Bueno, Rosa, como bien contabas, es un inicio de conversaciones. Durante todo el año van a estar viajando funcionarios y Merz quiere que esto sea una política pragmática en la que se vaya trabajando punto por punto. Hoy el déficit que Alemania tiene con China está en 80.000 o supera los 80.000 millones de euros. Se ha cuadruplicado desde la pandemia y es un escenario que no es sostenible para Alemania. Hay diferentes áreas de cooperación entre ambas economías, como la industria verde, la inteligencia artificial, la robótica o la salud. Y Merz le está pidiendo a China, así como los alemanes invirtieron en China, que inviertan en la economía alemana. Claro que para esto tiene que ofrecerle algunas condiciones que hoy todavía no le puede ofrecer, como unos costos energéticos más baratos y menores costos laborales. No menores sueldos, sino menores costos laborales. Lo que sí se trajo es una promesa concreta de que las empresas aeronáuticas, las aerolíneas chinas van a ordenar 120 unidades Airbus en los próximos años para sus flotas. Y decíamos, Ezequiel, que Merz viajó con una nutrida delegación de empresarios. ¿Qué es lo que necesitan de China las grandes compañías alemanas? Bueno, necesitan varias cosas. Por un lado, la cadena de suministro, sobre todo los minerales críticos y los microchips que se exportan desde China a Alemania y que son vitales para la industria y que hoy esa exportación es un poco errática y burocrática. Bueno, necesitan que sea obviamente más fluida. Después, igualdad para competir en el mercado chino. Las empresas alemanas han invertido un récord de 7.000 millones de euros en China el año pasado y necesitan iguales condiciones, en especial en la industria automotriz, que en China está cayendo bruscamente el mercado interno de la industria automotriz. ¿Y qué es lo que ocurre? China está trayendo a empresas alemanas. Se llevó a gran parte de empresas automotrices que hoy incluso producen en China para exportarle a otros mercados y quiere hacer lo mismo con la industria química, con las pequeñas y medianas empresas. Por eso Merz se ha dado cuenta que hay que cooperar con China, hay que dialogar y negociar con China, porque si no, Alemania corría el riesgo de ser comido por China. Pues seguiremos viendo qué otras oportunidades genera esta visita de Merz a China. Muchísimas gracias por el análisis, Ezequiel. El Pentágono ha dado un ultimátum a Anthropic, la empresa de inteligencia artificial creadora de Claude, para que permita un uso militar sin restricciones de su tecnología antes de este viernes. De no hacerlo, podría usar la Ley de Producción de la Defensa para obligar a la empresa a priorizar las necesidades de seguridad nacional o clasificar a la compañía como riesgo para la cadena de suministro. Anthropic se niega a levantar las restricciones éticas que impiden que Claude sea usado en armas autónomas sin supervisión humana o para vigilancia masiva de estadounidenses. Su CEO, Darío Amodei, se reunió con el secretario de Defensa Pete Hegseth, pero mantiene su postura de seguridad responsable. El caso refleja el creciente debate entre seguridad nacional y ética en la inteligencia artificial y cómo las agencias de defensa presionan a empresas privadas para usos militares de IA avanzada. Pues vamos a intentar entender un poco mejor esta disputa. Tiene las claves nuestra compañera en Nueva York. Ana, ¿qué tal? Un gusto verte por aquí de nuevo. ¿Qué implicaciones tendrían para Anthropic las consecuencias que impondría el secretario de Defensa estadounidense Hegseth? Pues todo depende de las alternativas que use. Hegseth ha mencionado dos cosas. La primera es la Ley de Producción de la Defensa, que permite que el presidente obligue a las empresas privadas a aceptar condiciones y contratos que sean materia de seguridad nacional. Esta es una ley que no se usa mucho, pero sí recientemente, cuando el COVID, que hubo que aumentarse la producción de respiradores médicos y vacunas. De nuevo, es una herramienta muy excepcional para que el gobierno intervenga en la empresa privada y Anthropic podría litigarlo. La segunda opción es que se declare a la empresa como una empresa de riesgo para la cadena de proveedores y no solamente se pondría fin al contrato de 200 millones que tiene con el Pentágono, sino que además los otros contratistas del Pentágono no podrían contratar con Anthropic. Y esto sería un revés para una empresa que tiene una valoración de 380.000 millones de dólares y que aspira a cotizar en los mercados públicos. El Pentágono, por supuesto, necesitaría una alternativa para Anthropic, para sus sistemas clasificados, y todos los informes apuntan a que el Grok, la alternativa de inteligencia artificial de Elon Musk o incluso Google, estarían interesados. No obstante, Ana, Anthropic está dando marcha atrás en algunos compromisos de seguridad. ¿Qué cambios hay?
Primero un poquito de historia. Darío Amodei, el fundador de Anthropic, dejó OpenAI en el año 2020 porque dice que le preocupaba que la organización diera prioridad a la comercialización sobre la seguridad. Su empresa se ha presentado siempre como la alternativa ética y segura. Y de hecho se comprometió a ignorar desarrollos que se consideraran peligrosos, algo así como hizo Google cuando dijo de aquello de no se hace el mal. Pero llegó el 24 de febrero del año 2026, ayer, y la empresa actualizó su posición para decir que este principio ya no le da ventaja competitiva, que otras empresas no han seguido su liderazgo y no hay avance si se hace de forma unilateral. Anthropic reconoce que el entorno normativo ha virado a dar prioridad a la competitividad y al crecimiento económico y no a los debates orientados a la seguridad. Y no, sobre todo, cuando no hay ningún avance a nivel federal en regulación. Y no se esperan avances, porque este no es un gobierno regulador, el de Estados Unidos. La tecnología avanza y no espera a los legisladores. Interesante la evolución de las empresas de IA. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Gracias, Rosa. La administración del presidente Donald Trump realizó este miércoles un giro estratégico en su política hacia Cuba. Washington autorizó la venta de crudo venezolano a la isla con ciertas restricciones. Se podrá exportar petróleo a Cuba siempre y cuando los proveedores se aseguren de que el combustible llegue a ciudadanos y empresas del sector privado. El objetivo de Estados Unidos es mantener la presión sobre el régimen de La Habana. La medida llega en un momento crítico tras la interrupción de suministros desde Venezuela y el endurecimiento de las sanciones. El secretario de Estado Marco Rubio señaló que Estados Unidos espera avances en libertades económicas y políticas antes de aliviar la presión. La estrategia busca aislar al gobierno de Cuba, pero tender puentes directos con la población. Seguimos hablando de Venezuela en el ámbito político. Silvia, ¿qué ha ocurrido? Así es, mucho. Está ocurriendo muchísimas cosas allí. Una de las más importantes es que una de las figuras clave del chavismo, Tarek William Saab, ha renunciado. El fiscal general del Estado ha presentado su dimisión ante la Asamblea Nacional de Venezuela, enviando formalmente su carta de renuncia. Saab estuvo al frente del Ministerio Público desde el 2017, cuando fue designado por una Asamblea Nacional controlada por el chavismo, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del sistema judicial venezolano. También renunció el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, en lo que representa dos dimisiones de alto perfil que ocurren en medio del proceso de amnistía para presos políticos y a menos de 2 meses después de la captura de Nicolás Maduro. Según la Asamblea venezolana, Saab será designado ahora como defensor del pueblo de manera temporal. Analizamos ahora este tema con Ivo Hernández, consultor, analista internacional venezolano. ¿Qué tal, Ivo? Bueno, desde hace días se está hablando de la salida de Tarek William Saab al cargo de fiscal, una de las posiciones más poderosas del Estado. Además, Saab ha sido figura clave del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué implica esto políticamente? Bueno, muy importante señalar primero la contradicción de origen y funciones que estaba manejando el sujeto. El sujeto fue electo en el 2017 por una entelequia legislativa llamada Asamblea Nacional Constituyente, que fue una especie de parlamento a la sombra de la verdadera Asamblea Nacional. Desde allí en adelante, el sujeto no manifestó nunca una solidez en cuanto a su origen. Y además, está abiertísima ya la contradicción de funciones. El fiscal de la nación es el garante de los derechos humanos. Descubierto como está toda la estructura de torturas y de presos y de detenidos sin ningún tipo de causa ni ningún tipo de argumento jurídico válido, el sujeto ya no podía permanecer en funciones. Esto es parte de ese desmontaje que estamos viendo. Es decir, responde esta renuncia simultánea, además del fiscal general y del defensor del pueblo, a una estrategia de reconfiguración institucional dentro del Estado venezolano, dentro del chavismo. Seguramente así, ni siquiera del chavismo, probablemente de lo que llamaban antes el madurismo. Y hay que entender que Venezuela en estos momentos es una nación intervenida. Muchas de las decisiones estructurales probablemente no se están tomando en Caracas, sino que se están participando a Caracas. Y en este caso, repetimos, se ha desmontado toda una estructura de tortura en el centro del helicoide, de las cuales tanto el defensor como el fiscal son corresponsables y son sujetos que ahora tienen que rendir cuentas de cómo es posible que ahí estaban sujetos secuestrados, ni siquiera detenidos por parte del Estado. Ivo, solamente tienen que dar la cara el defensor del pueblo y el fiscal general, otras fichas claves del chavismo, ¿no?
Probablemente sí. Lo que pasa es que ahí tengo que tomar la frase que tú misma has dicho, es decir, todo se está moviendo muy rápido. Estamos viendo cómo Venezuela y el discurso del Estado de la Unión ayer de parte de Donald Trump mostró cuán importante está siendo el efecto de Venezuela para su propia administración, que mostró incluso la captura de Maduro como un logro militar. Es decir, aquí estamos viendo un interés particular que va mucho más allá del discurso petrolero sobre esa doctrina Monroe que va desde Alaska a la Patagonia promoviendo gobiernos democráticos. Bueno, y una última pregunta que está muy relacionada. ¿Qué efectos podría tener este movimiento en el equilibrio de poder y en la conducción de esos procesos judiciales y políticos que estamos viendo en Venezuela? Es una pregunta sumamente importante, pero a la vez complicada. Sabemos, repetimos, que estamos asistiendo a una especie de desmontaje del aparato institucional del Estado por parte de quienes justamente lo ensamblaron, porque Jorge Rodríguez, quien ahora preside la Asamblea, fue precisamente el sujeto que tuvo que ver con la elección y ratificación de Tarek William Saab. Estamos hablando de personas que conocen el campo minado y a ellos mismos les está tocando desmontar las minas institucionales que pusieron para que el país no implosione. Muchísimas gracias por este análisis, Ivo Hernández. Bueno, y el estado de Florida anunció la apertura de una investigación por el ataque de Cuba a una lancha que causó 4 muertos. El anuncio ocurrió horas después de trascender que la tropa guardafrontera cubana mató a 4 tripulantes e hirió a otros 6 de una lancha rápida procedente de Estados Unidos. Según el Ministerio del Interior de La Habana, la embarcación no obedeció cuando le pidieron el alto en aguas territoriales cubanas y disparó a la embarcación policía. El incidente ha tenido lugar en medio de la creciente presión de Washington a La Habana tras la intervención estadounidense en Venezuela que derivó en la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, tras la que Estados Unidos cortó el suministro de crudo venezolano a la isla. Y el Gobierno de México presentó este miércoles la reforma constitucional en materia electoral que busca eliminar las listas plurinominales y reducir el costo de los comicios, así como el número de senadores. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el exceso de los gastos en las elecciones en México hay que reducirlo y también es una demanda popular. Además, añadió que los recursos podrán destinarse a programas sociales, educación y salud. La iniciativa, que será enviada al Congreso el próximo lunes, también incorpora principios ya aprobados como la prohibición del nepotismo electoral y la no reelección consecutiva a partir del 2030. Ecuador se ha convertido en un corredor codiciado por el narco. De sus puertos ubicados en el Pacífico sale gran parte de la cocaína que llega a Estados Unidos y a Europa. Las autoridades enfrentan el desafío de controlar los contenedores con los que se exportan los productos de Ecuador al mundo. Patrullajes constantes en puertos que mueven más de 200.000 contenedores al año. Ubicado entre Colombia y Perú, Ecuador intenta luchar contra el narco con más controles y protocolos de seguridad en sus codiciados puertos del Pacífico. Aquí el trabajo es continuo de 24 horas, los 365 días del año. Ahora, al ver nosotros las nuevas modalidades que existen de los narcotraficantes para ocultar las drogas dentro de cargas, de contenedores, de embarcaciones, estamos teniendo el incremento de nuevo personal en los controles de antinarcóticos en el Ecuador, especialmente en los puertos, aeropuertos y fronteras. Además de reforzar los controles en puertos, el gobierno de Noboa intensificó la cooperación con Estados Unidos. Sus guardias costeras llevan adelante acciones conjuntas en aguas internacionales, donde también se transporta droga en embarcaciones más pequeñas. Esta semana incautaron en alta mar 3 toneladas de cocaína transportadas en un barco con 3 tripulantes. Ecuador reclama además más apoyo a Colombia. Ecuador no es un país productor de droga, es un país de tránsito. Y ese es el problema y por lo cual nosotros necesitamos que ellos hagan su parte. Esta es una guerra que nos está costando caro. Es una guerra que varios países reconocen que es un delito transnacional y por eso están cooperando con Ecuador en esta lucha. Pero también necesitamos que quienes tienen hoy el problema de producción y que se ha incrementado a más de 3.500 toneladas, también hagan su parte para poder atacar esto que nos ataca no solamente al Ecuador, sino a toda la región. Ecuador exporta productos agrícolas como el banano por rutas marítimas clave en el Pacífico. Y para muchos traficantes es más fácil encontrar una salida hacia Europa a través de sus puertos, según el experto Daniel Pontón. Ahora es barato sacar droga, ¿ya? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Puertos del Ecuador están tan usados por las organizaciones criminales para sacar droga por
buques, contenedores, contaminación de contenedores, que es la estrategia principal, ¿no? El mayor volumen de drogas que actualmente sale hacia Europa sale por ahí. Ya no son las típicas lanchas rápidas, los sumergibles, estos son nada más del pasado. Todavía no digo que no exista, pero ahorita el tema está en los puertos. El dinero de las mafias no se queda en los puertos. Según el experto, las bandas que controlaban las cárceles ahora son más poderosas. Y lo que han hecho es tener mucho más control de la estructura del narcotráfico y con mucho más capacidad de infiltración por vía de la violencia, la extorsión, el miedo en el Estado, en la sociedad, en la economía, etc. Ahora, entre tanto, en puertos ecuatorianos en 2025 se decomisaron alrededor de 225 toneladas de cocaína que se venden en los mercados internacionales a unos $25.000 el kilo. El narcotráfico es un crimen que muta. La cocaína que se produce en Colombia está encontrando nuevos caminos hacia Europa y los Estados Unidos a través de los mares de Ecuador. Es por eso que las autoridades ecuatorianas están haciendo un gran esfuerzo en tratar de prevenir el tráfico desde sus puertos, pero también solicitan más ayuda por parte de Colombia para evitar que la cocaína atraviese su país y salga por sus mares. Y en Brasil, la justicia ha emitido su veredicto final sobre el asesinato de Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro, acribillada a tiros en marzo del 2018. Su asesinato tuvo repercusiones incluso fuera de Brasil y dejó ver la existencia de vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado. La Corte Suprema de Brasil ha condenado al exdiputado João Francisco Brasão y a su hermano Domingos a 76 años de prisión. La justicia brasileña cree que los dos hermanos fueron los autores intelectuales del asesinato de Marielle Franco. La concejala se oponía a un proyecto que facilitaba la concesión de terrenos a organizaciones criminales en la ciudad de Río. Otros dos hombres, los autores materiales del asesinato de Marielle y del conductor del vehículo donde ella viajaba, ya fueron condenados en 2024. Cambiamos de tema. La primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, anunció que su país celebrará en los próximos meses un referéndum sobre su adhesión a la Unión Europea. En 2013, Islandia abandonó las negociaciones para adherirse al bloque, pero la guerra en Ucrania y la creciente inestabilidad mundial ha hecho que la población islandesa muestre un mayor interés en la idea de convertirse en miembro de pleno derecho. Aunque Islandia actualmente no forma parte de la UE, está fuertemente integrada en el bloque y está dentro del espacio Schengen de libre circulación. Así hablaba la primera ministra islandesa acerca de la posible incorporación de su país a la Unión Europea. Islandia tiene mucho que aportar a la Unión Europea. Islandia ha demostrado su fortaleza y su perseverancia a lo largo de los siglos. Hemos sido capaces de desarrollar nuestros recursos de forma positiva. Hemos logrado impulsar el crecimiento del PIB en la dirección correcta. Contamos con un estado de bienestar. Tenemos valores sólidos y nos respetamos unos a otros. Muchos de estos valores los vemos también en el conjunto de la comunidad europea. Pero Islandia también es una nación del Ártico. No somos Europa continental, así que aunque compartimos ciertos valores, no compartimos fronteras de la misma manera que muchos países de la Europa continental. Por lo tanto, esta es una diferencia respecto a Europa. Y el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, ha dimitido de su cargo como profesor en la Universidad de Harvard debido a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Su dimisión es la última repercusión de la reciente publicación de los archivos de Epstein. Vamos a echar un vistazo ahora más de cerca al contenido de esos archivos y a sus repercusiones globales hasta el momento. En noviembre de 2025, congresistas de ambos partidos respaldaron de forma casi unánime una iniciativa para desclasificar los millones de documentos, correos electrónicos, fotos y videos que constituyen los archivos Epstein recopilados por el Departamento de Justicia. Se dio un plazo de 30 días para publicarlo todo. Sin embargo, las autoridades decidieron desclasificar los documentos por tandas. La quinta entrega de las revelaciones y hasta ahora la última fue la más escandalosa y provocó una gran conmoción a nivel mundial.
El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido en Reino Unido y posteriormente liberado, aunque sigue bajo investigación. Se encuentra bajo sospecha de haber compartido información confidencial con Epstein durante su etapa como enviado comercial británico, a lo que se añaden acusaciones de abusos sexuales. También el ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, fue arrestado bajo acusaciones de haber entregado información confidencial a Epstein. El diplomático fue liberado posteriormente bajo fianza. En Estados Unidos, el impacto político fue mucho menor. Más que provocar dimisiones, los documentos han sacado a la luz una controvertida red de conexiones entre figuras influyentes del mundo financiero, académico y empresarial. Para Donald Trump, los archivos Epstein se han convertido en un dolor de cabeza. Perdió respaldo dentro de su propia base cuando intentó bloquear la publicación de los documentos, y eso tras años de promover teorías conspirativas sobre Epstein entre sus seguidores. La ex secretaria de Estado Hillary Clinton acusó a la administración Trump de intentar encubrir información al no desclasificar todos los archivos. Legisladores demócratas aseguran que apenas se ha publicado la mitad de los 6 millones de documentos. El Departamento de Justicia, en cambio, asegura que ha cumplido con todos los requerimientos legales. Y el ex teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado en España en 1981, falleció este miércoles a los 93 años, según un comunicado de su familia. Tejero fue la cara más visible de la jornada del 23 de febrero de 1981, cuando, al mando de un grupo de guardias civiles, ocupó el Congreso de los Diputados y retuvo secuestrados durante más de 18 horas a los parlamentarios. La intentona golpista contó con el apoyo de algunos sectores militares. Su fracaso llegó con el mensaje televisado del rey Juan Carlos I. Dio su apoyo a la Constitución y a la joven democracia española tras 40 años de dictadura de Franco. La muerte de Tejero se produce el mismo día en que el gobierno español desclasificó los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es, como siempre, para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.